Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, a donde quiera de el mundo que ustedes nos estén viendo. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Carlos Guzmán y en esta ocasión nuevamente tengo el gusto de que Guillermo Galindo nos acompañe para realizarnos una de sus especiales presentaciones. Pero esta es muy interesante porque nos va a hablar sobre los portales dimensionales dentro de la cosmología maya. Bueno, él ya lo conocen ustedes, ha estado en otras ocasiones aquí, donde me ha hecho el honor de estar conmigo y con ustedes. Y bueno, es un hombre de conocimiento de muchos aspectos, desde luego su especialidad es la ingeniería, pero en esta ocasión nos vamos a encaminar hacia la cuestión antropológica, hacia la cuestión histórica, hacia la cuestión de folclore. Guillermo, muchísimas gracias nuevamente por este contacto y te cedo la palabra, Guillermo. Sí, muchas gracias, Carlos. Como siempre es un honor el estar contigo y tus seguidores, con todos tus cibernautas, en este tema tan interesante después de que estuvimos la vez pasada hablando de teleportación y que hemos tenido la oportunidad de hablar de tecnologías exóticas como el caso de Bob Lazar, que también hablamos el caso de Jonathan Rich, de cómo vamos atando cabos, de que todo este tipo de eventos, pues existe una gran posibilidad de que efectivamente pues sean ciertos, ya que existen no solamente fenómenos físicos, sino que experiencias y testimonios, sobre todo de mucha gente a lo largo de todas estas décadas, que poco a poco van certificando la veracidad de que efectivamente existe la posibilidad de que exista la teleportación ya como un hecho, pero que también nuestros ancestros, dentro de lo que es el conocimiento de los hombres del Maya, ¿sí? De los mayas, ellos ya manejaban estos conceptos. Y alguna vez hablamos de mi experiencia con don José Carmen García Martínez, el creador de las verduras gigantes, y que durante 10 años estuve aprendiendo de él y así como aprendí chamanismo con el caminante maya por la paz, Acta, ¿sí? Quien me inició en este conocimiento, pues los mayas efectivamente tenían acceso a tecnologías de una forma, como lo digamos, que son un tanto exóticas. Entonces empezamos de lleno con esta presentación que hice para ustedes, para poder hacer una introducción a este mundo, a este gran mundo de los mayas. El nombre de un servidor de caminantes es Nahalda, que significa el que da conciencia en maya, Ahalsa, es como se pronuncia. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con la siguiente Fimina. Es importante señalar el concepto maya del universo, ¿sí? Ellos entienden el universo y lo vemos por definición el uno, ¿sí? Como la conexión de todo o un grupo de cosas que están unidas, ¿sí? Para los mayas el concepto del universo pues venía de lo que ellos llamaban Hunapku. Hunapku representa la Vía Láctea, o sea, toda la galaxia. Y en esta, los mayas representan, es donde nace la dualidad, lo que hoy decimos que son las leyes de causa y efecto, ¿sí? A toda acción corresponde una reacción, el dharma y el karma, el lleno vacío, el falso verdadero. Todo lo que es la dualística, el concepto de la dualística que se representaba con este símbolo que tenemos en nuestra presentación, los mayas lo conceptualizaban, es la Vía Láctea, y precisamente en el centro galáctico, donde decimos que hoy existe un hoyo negro, es donde, según los mayas, nace la dualidad, es decir, ahí es donde nacen las leyes físico-químico-matemáticas. Es decir, según el concepto maya, cada galaxia tiene sus propias leyes físico-químico-matemáticas. Es decir, sí existen leyes universales que rigen el cosmos,
que es todo lo que abarca a nivel intergaláctico, pero cada galaxia puede llegar a tener sus propias leyes físicas. Entonces, bueno, eso solo el tiempo dirá si los mayas tenían o no razón, hasta que podamos nosotros viajar no solamente interestelarmente entre las estrellas, sino también intergalácticamente. Pero bueno, aquí es donde nace este concepto. Adelante entonces. Entonces hay que visualizar esta cosmología de cómo los mayas entendían la realidad, que la galaxia representaba precisamente este concepto del Hunapku, y que del centro galáctico hasta donde está nuestro Sol, nosotros pertenecíamos al grupo estelar de Orión. A partir del 21 de diciembre de 2012, dejamos de pertenecer gravitacionalmente o por razones de influencia al grupo estelar de Orión y pasamos a pertenecer al grupo de las Pléyades. Es decir, nuestro Sol actualmente ya pertenece al grupo de las Pléyades en lo que es su influencia estelar. Esto cambia las frecuencias que influencian nuestro Sol y también los mayas predijeron que a partir del 21 de diciembre de 2012 se iba a emitir un rayo del centro galáctico, el famoso rayo violeta, que iba a cambiar la frecuencia de nuestro sistema solar y por ende todo lo que rige la vida en él, incluyendo el planeta Tierra. Aquí vemos una interpretación del vitral galáctico o del vitral estelar que rige la Tierra. Entonces podemos observar aquí en la parte superior en la corona, esto pues es prácticamente el concepto del árbol de la vida, lo que hoy conocemos como la cábala, que es un fractal que es infinitamente pequeño y un fractal que es infinitamente grande. Este fractal representa no solamente la conexión entre toda la manifestación de la materia, de lo que son los planetas, de lo que son las estrellas, de lo que son la galaxia o el mismo universo o el mismo cosmos, sino que también representa la conciencia, pero ese es otro tema. Entonces, regresando a este vitral, vemos cómo del centro galáctico aquí se desplaza en la influencia de la frecuencia de la luz del rayo violeta, que es NACU, y de ahí vienen otros grupos de estrellas. Por ejemplo, aquí vemos Antares, vemos las Pléyades, ¿sí? Vemos Arcturus, y así varios grupos estelares hasta llegar a lo que es la Tierra. Y aquí está precisamente el aura de la Tierra, lo que se conoce como la mariposa el arco iris que rige la Tierra, y lo que representa este fractal es la conciencia que rige nuestra realidad, según la cosmología maya. Entonces pasamos a la siguiente, por favor. Es muy interesante estos temas y hay que abrir nuestra visión como para poder entender cómo funciona esto. Según los mayas y las antiguas culturas prehispánicas, como el caso de los aztecas, que para los aztecas existía el concepto de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, pero que para los mayas también era Kukulcán. Entonces, ¿qué es lo que representa la serpiente emplumada? Pues según la cosmología maya son portales dimensionales. Ahora hay que entender que la visión de Hunapku es todo el portal, es decir, la parte superior y la parte inferior de la galaxia. La galaxia es una toroidal, es como una dona. Y lo que nosotros contemplamos como realidad es solo la parte superior, que es donde se rige la materia. Según la cosmología maya, atravesando
lo que es Quetzalcóatl, ¿sí? Por el portal de Hunahpu, que es toda la galaxia superior, vamos a ver hacia la parte inferior que sale otra boca a otro universo, y ese universo es de antimateria. Entonces, por un lado tenemos una galaxia de antimateria y por el otro lado tenemos una galaxia de materia, según el concepto de los hombres del Maya. Entonces pasamos a la siguiente. Aquí es interesante observar, esta es la representación de Kukulcán, que es lo mismo que vimos en la anterior, pero aquí es interesante observar que tanto en la anterior como en la actual, tanto Quetzalcóatl como Kukulcán, la serpiente no está devorando al hombre, sino que más bien el hombre está en la boca de la serpiente y está siendo prácticamente vomitado por la boca de la serpiente. ¿Qué significa esto? Que está saliendo de la serpiente, no está entrando, no está siendo devorado, no está siendo tragado por la serpiente. Y esto nos confirma que efectivamente dentro de la cosmología de los ancestros, la serpiente no era más que un medio a través del cual se viajaba, es decir, un portal dimensional, lo que hoy conocemos como agujero de gusano. ¿Qué es un agujero de gusano? Bueno, cuando es posible plegar el espacio-tiempo y poder hacer un agujero entre un plano del espacio-tiempo y otro plano. Esto que hace que nos permite colapsar el tiempo y el espacio y por ende nos permite viajar de un punto al otro del espacio. Este tipo de conceptos ya los hemos visto cuando vimos el caso de Bob Lazar, cuando hemos visto la teleportación, es básicamente el mismo concepto. Entonces, cuando nosotros vemos serpientes en lo que es la escritura antigua, estamos viendo portales dimensionales. No es como los conquistadores que pensaron que pues vieron serpientes y dijeron, ay, estos pues tienen que ver con el diablo, no, pues nada que ver. ¿Por qué? Porque es realmente la cosmología maya era totalmente diferente a la de Europa. Hay que recordar que fue una civilización que nació y creció independiente a lo que era Europa. Entonces, el símbolo de la serpiente siempre nos va a representar portales. En este caso, estamos viendo esta representación y es interesante ver aquí este glifo que representa el chilam. El chilam, según el libro del Chilam Balam, habla de estos hombres que eran capaces de viajar entre dimensiones o que eran capaces de atravesar portales dimensionales. ¿Qué nos dice este glifo? Bueno, pues primero, pues puede transportarse. Segundo, pues estamos viendo aquí en la cola de la serpiente cuántas dimensiones puede viajar. Y aquí estamos viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dimensiones y la cabeza son 7 dimensiones, que representan de alguna manera lo que nosotros vulgarmente conocemos como chakras. Es decir, cada chakra nos conecta con una dimensión. Entonces vemos aquí dentro de la cosmología cómo los mayas, los hombres del Maya, ya manejaban las dimensiones cotidianamente. Eso era un concepto que ellos entendían perfectamente. Ahora hay que recordar que lo que nos han inculcado como calendario, ¿sí? Que actualmente seguimos el calendario gregoriano, que antes existía el calendario juliano. También los mayas hacían un conteo del tiempo-espacio, pero más allá del conteo, porque los mayas no nada más contaban por contar o para sembrar, como lo quieren plantear, como aquí se hacía en Europa. Esto es un error. Los mayas, más allá de contar, medían para sincronizarse con las energías de Hunahpu. Es decir, por eso ellos entendieron y transcribieron y canalizaron
lo que hoy conocemos como el Solquín, que aquí gráficamente vemos un equivalente a lo que se dice, entre comillas, lo que es el calendario maya, ¿sí? Aunado a lo que es el zodíaco que conocemos normalmente. Entonces, vemos que se rige aquí por eras de 6.628 años o de 6.200 años. Y vemos aquí las constelaciones que para los mayas pues está como la tortuga, la ardilla, la serpiente, el zorro, etcétera, ¿no? Entonces, es interesante ver aquí más o menos la equivalencia, pero no existía una equivalencia al 100% porque el concepto y el entendimiento del zodiaco era totalmente diferente, ya que el entendimiento de la realidad de los mayas era diferente. Es así como los mayas canalizan literalmente el Solquín. Aunque se le declara como un calendario, no es un calendario, es un sincronario. ¿Qué significa? Que esto les permitía a los hombres del Mayab el sincronizarse en espacio-tiempo con la Tierra, con el Sol, con el grupo estelar, con la constelación y también con la galaxia, que es el universo para los mayas. Entonces, al sincronizarse en ese fractal, en ese vitral, el cual identificamos como el árbol de la vida, el Solquín se desplaza sobre el planeta Tierra, lo que conocemos con los aztecas como la Tunantzin. Entonces la madre Tierra recibe o es bombardeada por ondas encantadas o frecuencias de vida o energías que determinan la conciencia y complementan la conciencia de nuestra madre Tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque la madre Tierra también funciona en una toroidal al polo norte y sur, que también es una mariposa en el Ecuador, es decir, viaja de norte al Ecuador y del Ecuador al sur. Y que se va yendo por frecuencias, como aquí vemos en el caso del Solquín, vemos en azul, amarillo, rojo, blanco y otra vez azul. Esos son frecuencias o ondas encantadas que van rigiendo y van bombardeando nuestros continentes día con día. Y eso representa frecuencias que nuestros estados de conciencia pueden asimilar y determinan nuestra realidad. Esto es importante entenderlo, porque entonces podemos entender que como es abajo es arriba, y que como con los átomos ocurren fenómenos interdimensionales, porque un electrón puede estar en dos lugares al mismo tiempo, o un electrón se desplaza a la velocidad de la luz. Entonces también nuestra madre Tierra puede desarrollar portales dimensionales de manera natural, ¿sí? No solamente es percibir al planeta como una roca, como normalmente nos lo pintan en nuestras instituciones educativas, sino que el planeta es una célula, es un organismo unicelular y hay que entenderlo como un organismo vivo que constantemente está fluyendo energéticamente. Entonces el núcleo de la Tierra, que aquí dice que es un núcleo de hierro, pues no nada más es un núcleo de hierro fundido, o un núcleo de hierro como lava. Eso no es así. En realidad, si nosotros consideramos la cantidad de presión, las presiones que es sometido el núcleo de la Tierra, el hierro, ¿sí? Pues no es hierro en sí fundido, sino es prácticamente un estado de plasma, el cuarto estado de la materia: sólido, líquido, gaseoso y plasma. Entonces, ¿por qué es plasma? Pues porque fabrica un campo magnético que determina el polo norte y el polo sur, y al tener un campo magnético, pues todas sus moléculas y átomos en el núcleo, pues están microcristalizados y al estar excitados, pues producen un plasma.
Y ese plasma, que es luz, ¿sí? Luego viene una capa de silicio, ¿sí? Y ese silicio, acordemos, nosotros utilizamos silicio actualmente en nuestros microprocesadores, en nuestras computadoras. Entonces es silicio activado a través del cuarto estado de la materia, que es plasma, que tiene propiedades electromagnéticas, que tiene propiedades, pues por supuesto, eléctricas, y lo cual significa que se están procesando datos en la capa de silicio, que es un semiconductor. El carbono también tiene propiedades eléctricas, que es un conductor eléctrico. Y bueno, ya después viene la atmósfera, en el caso del oxígeno, en el caso del helio, en el caso del hidrógeno, que ionizados, pues producen lo que son las tormentas eléctricas. Y es bien sabido que también se produce plasma, el cuarto estado de la materia, en la atmósfera y estratosfera. Es decir, que estos fenómenos geomagnéticos se manifiestan en cada y una de las capas de nuestra querida madre Tierra, ¿no? Y esto implica que los portales dimensionales también se deben manifestar en cada una de estas. Y esto lo sabían los mayas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una célula viva que está constantemente intercambiando iones, ¿sí? Tanto positivos como negativos, que maneja frecuencias de alta frecuencia y de baja frecuencia, y eso Nikola Tesla lo manejaba sin ningún problema. La Tierra evidentemente es un gran generador de energía. Entonces, los mayas pues conocían esto perfectamente, claro que lo plasmaron dentro de su sabiduría y dentro de su conocimiento, pero no nada más escrito en piedra, ¿no? Es interesante observar que las pirámides pues no eran mausoleos, ni monumentos, ni centros de adoración, ni centros de sacrificio. Esto fue nada más un concepto europeizado que los españoles al momento de llegar y por desconocimiento pues no entendieron. ¿Cómo se puede juzgar una civilización a razón de un día? Cuando nada más llega el historiador y dice, estaban ahí en la pirámide y según yo estaban sacrificando. Obvia que no. No puedes juzgar a una civilización milenaria de miles de años por un día que estuviste ahí. Es un error. Entonces, hemos podido nosotros, tenido la suerte de observar fenómenos físicos como este rayo de luz, que es una fotografía original que se captó en Chichen Itza, que una familia de California accidentalmente fotografió y que lo dio a conocer nuestro buen amigo Jaime Maussan. Y que dentro de toda esta cosmología, el juego de pelota, que los mayas inventaron por primera vez la vulcanización y que hoy se utiliza en todos los automóviles, esta pelota vulcanizada de hule, pues representa precisamente ese intercambio de energía entre el supra y el inframundo, que representa precisamente la dualidad, ¿sí? Adelante entonces. Entonces vamos introduciéndonos a este mundo de energías. Y esto pues era bien conocido por los mayas y se llegó a utilizar inclusive por gente que manejaba tecnología maya. Esta es una fotografía de Valle de Santiago, original, de los años 80, es decir, no puede estar trucada, en donde se plantan verduras gigantes. Entonces, las pirámides son antenas y esta energía se puede tomar de las pirámides a kilómetros de distancia, inclusive a miles de kilómetros de distancia. Por eso se construyeron las pirámides en México y a lo largo del cinturón piramidal, que está a 30 grados desviado del cinturón de Ecuador en todo el planeta, y que vulgarmente nosotros lo conocemos como el proyecto Babel, ¿sí? Y la idea pues era estabilizar el planeta para energizarlo y crear vida. Y pues por supuesto que actualmente se puede utilizar esta energía para producir no solamente verduras gigantes, sino también para incrementar la producción agrícola hasta el 10,000% por hectárea.
Es decir, si producimos 900 kilogramos de frijol por hectárea, utilizando estas energías podemos incrementarlo hasta 10,000 kilogramos por hectárea de frijol, por un ejemplo. Esta fotografía está captando este rayo cósmico que viene impulsado por la energía piramidal y que viene del centro de la galaxia. Es un rayo que viene de Hunahpu, que está precisamente energizando la Tierra en ese momento. Adelante. Y este es el resultado, ¿sí? Una vez que se energiza la Tierra, se produce este fenómeno, una cúpula de energía, una cúpula de plasma, el cuarto estado de la materia. Es decir, se ioniza el oxígeno, el nitrógeno, todo lo que es el aire, se ioniza y al ionizarse se combina con la Tierra y por supuesto los chakras de la Tierra y entonces se forma esta cúpula que es una esfera de plasma. Esta esfera de plasma es capaz de doblar el espacio-tiempo y se puede utilizar como portal dimensional. Esto que estamos viendo aquí es la boca de la serpiente, es decir, es la cabeza de la serpiente, lo que nuestros ancestros veían como Kukulcán, ¿sí? O Quetzalcóatl. Entonces, actualmente nuestro querido amigo Sixto Paz presentó este tipo de fenómeno como Sendra, porque así le enseñaron las personas de Ganímides, que tienen una base extraterrestre en Ganímides. Entonces, lo que él menciona como Sendra, para nosotros, pues es la cabeza de la serpiente de Kukulcán o de Quetzalcóatl, o simplemente un portal dimensional. Esto es una fotografía original. Pude también tener acceso a él a través de Don Carmelo en Valle de Santiago. Y bueno, pues aquí están este tipo de fenómenos que se llegan a producir y que con suerte, muy de vez en cuando, los llegamos a captar. Entonces vemos cómo don José Carmen García Martínez de Valle de Santiago, heredero de toda la tecnología y el conocimiento maya, de los hombres del Maya, él pues llegó a rescatar y llegó a manejar toda la tecnología maya de una manera pues, con maestría, ¿sí? Y pues él entendía perfectamente cómo trabajaban las dimensiones y él pues declaraba abiertamente que sí se abrían portales dimensionales para poder producir el gigantismo de las verduras. Aquí vemos una col de hasta 45, 40, casi 50 kilos, coles gigantes, y bueno, pues otro tipo de verduras que se llegaron a producir. Entonces, hay que entender que esta tecnología es geomagneto, ¿sí? Gravitatorio. Es decir, son tecnologías exóticas y son tecnologías que trabajan con la energía de la Tierra, con la energía del Sol, con la energía del centro de la galaxia, para que se puedan reproducir. Adelante. Es interesante entender cómo nosotros percibimos la realidad, ¿sí? Es interesante entender que la realidad es todo aquello que no sufre mudanza y que la realidad es como una serpiente que viaja de un punto a otro, el cual llamamos tiempo. Es decir, somos viajeros del tiempo, porque podemos nosotros recordar nuestro pasado, vivir el presente y vislumbrar el futuro constantemente a cada segundo. Entonces, los mayas entendieron perfectamente esto y vivían con esto. Ahora aquí la situación, ¿se puede jugar con la serpiente? Entonces, esta serpiente no solamente es capaz de manejar espacio-tiempo, sino otros aspectos, como la realidad. ¿Qué determina nuestra realidad? La realidad podríamos nosotros definirla por lo que perciben nuestros 5 sentidos, aunado y sumado a la conciencia y la comunicación que yo tengo a través de mis 5 sentidos con el medio.
¿Cómo interactúo yo en comunicación con la vista, con lo que escucho, con lo que siento, con lo que paladeo, con lo que huelo, ¿sí? ¿Cómo interactúo yo con mi alrededor? ¿Sí? Entonces, en función de eso, yo determino mi realidad. Sin embargo, los mayas descubrieron que mis 5 sentidos solo me permitían percibir apenas el 1% de lo que en realidad existe y que existen otras muchas realidades que no somos capaces de experimentar. Y ahí es donde nace precisamente los estados alterados de conciencia, ¿sí? Y también el entender que existen chakras, que existen sitios del planeta donde se pueden experimentar otras realidades. Este tipo de conceptos es importante entenderlos, ¿sí? Porque entonces empezamos a entender que de acuerdo a la posición en donde estamos, vamos a experimentar una realidad diferente. Y eso es obvio, no es lo mismo que estemos dentro de nuestra casa, la realidad que experimentamos dentro de nuestra casa, al salir de nuestra casa, pues obviamente la realidad que experimentamos es otra. ¿Nos puede repetir el concepto de esta ilustración, por favor? Si nos la Sí, resumes nuevamente. estaba comentando que nuestra realidad no solamente está, bueno, nosotros determinamos nuestra realidad en base a nuestros 5 sentidos, aunado a nuestra conciencia y aunado a esa comunicación que interactúa entre cada uno de mis sentidos y lo que está a mi alrededor, lo que veo, lo que escucho, lo que siento, lo que huelo, etcétera. ¿Sí? Entonces, los mayas entendieron esto, pero también entendieron que nuestros 5 sentidos solo nos daban un pequeño porcentaje de lo que en realidad existe y que apenas es el 1% de lo que en realidad existe. Entonces, bueno, pues nosotros nos damos cuenta que existe todavía mucha realidad que no somos capaces de experimentar. La comunicación es súper importante entenderla, ¿sí? Y sabemos que la comunicación se basa en base a cierta conciencia, cierto nivel de conciencia o criterio, inteligencia, en la que nosotros somos capaces de formular a través del lenguaje o a través de un medio, de una expresión, ¿sí? Un mensaje y lo emitimos. Debemos tener un canal de comunicación que puede ser a través de nuestros 5 sentidos, ¿no? Si yo hablo, ustedes escuchan. Ustedes pueden hacer un gesto, lo veo, entonces viene un mensaje y yo como receptor lo interpreto. Lo proceso y una vez que lo proceso, entonces hago una respuesta. Puede ser eh, física, que puede ser a través de mi boca o que puede ser a través de una expresión, etcétera. Entonces la comunicación es muy extensa. La comunicación se puede dar en muchísimos niveles, lo cual implica que la comunicación se puede dar en muchas realidades. Y esto también tiene que ver con portales dimensionales. ¿Por qué? Porque un portal es un puente entre una realidad y otra. Si estamos hablando de dimensiones, ¿sí? Los hombres del Mayab entendían perfectamente esto. Y entonces ellos decían, bueno, ¿qué es lo que somos? ¿Qué es este cuerpo que yo experimento? ¿Sí? Entonces, llegar a esta conclusión, pues es un tanto complejo, pero pues los mayas nos definieron como una mezcla interdimensional de nodos de frecuencias electromagnetoluminiscentes o un holograma de muchas realidades. Somos Kukulcán, la cabeza de la serpiente en esta realidad y el cuerpo, ¿sí?, de la misma conectada a esta y muchas realidades. ¿Qué significa esto? Que nuestra conciencia al final no está solo aquí en nuestro cuerpo, sino que está aquí y en muchos lugares, en muchas dimensiones, en muchas realidades al mismo tiempo. Y es ahí donde se colapsa el tiempo y el espacio. Es donde se colapsa, ¿sí?, la realidad. Por eso las nuevas teorías de que vivimos en una simulación,
Por eso las nuevas teorías de que estamos atrapados en una matriz, en la Matrix. Ujú. ¿Por qué? Porque científicamente se reconoce que existen 11 dimensiones. Los mayas visualizaban 13 dimensiones. Entonces, eh, pues es ahí en donde empezamos a abrir puertas dimensionales, que es acceso a otras realidades, y la Tierra, al ser un organismo unicelular, también genera portales dimensionales. Adelante, entonces. Ahora aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Quién soy entonces? ¿No? Esta es una pregunta universal. Y bueno, pues filosóficamente podemos decir, soy todo aquello que no puedo cambiar o que no soy capaz de cambiar, lo que permanece para siempre. Entonces, al final caemos en esta bucle que se repite y se acaba una y otra vez, que decimos, soy esto, pues al final no soy esto. Por eso este filósofo griego decía, yo solo sé que no sé nada, ¿no? ¿Sí? Y al final estoy y no estoy. ¿Por qué? Porque constantemente me estoy regenerando. Mis células se están regenerando por día más de 100,000 células en el proceso de mitosis, de multiplicación. Entonces, el yo que existe hoy no va a ser el yo que exista mañana, porque va a ser un organismo regenerado en un gran porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que permanece dentro de mí? La conciencia, ¿sí? Y es ahí donde nosotros sentamos en el tema de qué es la realidad. Lo que veo, lo que escucho, lo que huelo, pues definitivamente no. La realidad es lo que yo soy consciente de. Entonces hablamos de ese fractal, hablamos de este vitral que veíamos desde Hunahpu hasta la Tierra y que lo podemos nosotros encontrar en varias culturas, ¿sí? Como el caso de la cultura hebrea. Ellos definen el árbol de la vida. Es interesante ver su interpretación del árbol de la vida, que ellos le llaman eh, la mecánica de las esferas, de la sefirot, ¿sí? Sefirot significa esfera de luz, o, bueno, tiene muchos significados. Entonces, cada una de estas esferas tiene la propiedad de abrazar un concepto, un poder, una virtud o una forma pensamiento, por decirlo así. Entonces, en la parte superior, en donde tenemos lo que decimos la corona, está lo que nosotros podríamos denominar como la autorrealización del ser o como la iluminación. Es como el encontrarse a sí mismo y cuál es mi posición en el todo y que me fusiono al todo y que soy parte del todo. Entonces, ¿qué es lo que realmente es nuestra conciencia? Pues es la interacción entre todas estas esferas de luz, lo que es la sefirat o la sefirot. Pues vemos por ahí la inteligencia, el entendimiento, ¿sí? Vemos por otro lado la sabiduría, que es el conocimiento llevado a la acción. Aquí vemos el conocimiento, rigor o perseverancia, la misericordia o la clemencia, la belleza, eh, el honor o la victoria, ¿sí? Y también, por supuesto, nuestra base, fundamento, equilibrio, ¿sí? Y finalmente la realidad. Todos estos conceptos aunados nos empujan hacia lo que es la conciencia. Es decir, la pregunta hoy, ¿es una inteligencia artificial consciente? La respuesta es obvia, definitivamente no. ¿Por qué? Porque una inteligencia artificial no es capaz de definirte la belleza como tal. A lo mejor te da el concepto de diccionario y lo repite como periquito, pero no lo experimenta, no lo entiende. No entiende lo que es
alcanzar la cima de una montaña, contemplar el paisaje y decir, esto es bello. O cuando el sol se mete, decir, wow, qué belleza. No lo entiende. De igual forma la sabiduría, de igual forma la compasión o la misericordia. Cada uno de estos conceptos, una inteligencia artificial no los puede interpretar, no los puede experimentar, no los puede vivir. Es por eso que los mayas definieron que la conciencia es pluridimensional, no es exclusiva de 3 dimensiones, o no es exclusiva de 2 dimensiones. No puedes obtener conciencia de unos y ceros, de una computadora, ¿sí? No puedes obtener conciencia. ¿Por qué? Porque es nada más de 2 dimensiones. ¿Me explico? Entonces, la conciencia pues se rige en muchísimas dimensiones. Y aquí es donde empezamos a tener este entendimiento de realmente lo que representa el Solkin, ¿sí? El Solkin es un mapa mental de la galaxia. ¿Y por qué era tan importante para los mayas? Porque con el Solkin, si tú lo entiendes, si tú lo interpretas, es posible predecir en qué punto de la madre tierra de la Tunantzin se van a abrir portales dimensionales. Y de esta manera, pues tú puedes predecir, en tal punto, en tal fecha, a tal hora, se va a abrir un Sendra o se va a abrir la boca de la serpiente, puedo ir allá y me puedo transportar a otro punto del planeta, a otro punto de otro planeta o a otro punto en cualquier lugar de la galaxia, en cualquier estrella. Tal era el conocimiento de los mayas que que alcanzaron este grado de conocimiento después de más de 7 a 10 mil años de existir como civilización. Hay que recordar que es una civilización milenaria y que el planeta efectivamente cada vez que recibe máximos solares, es interesante que la NASA haya reconocido ya que existe este fenómeno natural, que sí efectivamente se abren portales dimensionales en la magnetosfera. ¿Qué es la magnetosfera? Pues esta protección magnética o ese campo magnético que tenemos alrededor del planeta Tierra. La Tierra es un gran imán, como recordamos, y que el Sol, a tener una eyección de masa coronaria, es decir, una explosión solar, envía plasma, y ese plasma al golpear la Tierra, pues se distribuye a lo largo de lo que es la corona magnética de la Tierra, la magnetosfera, y aquí viaja plasma al polo, tanto al polo norte como al polo sur simultáneamente, y se producen las auroras boreales, que no es otra cosa más que el plasma, cuarto estado de la materia, y al mismo tiempo, en cada una de las capas de la magnetosfera, hasta dentro del planeta, se producen cruces de onda electromagnética o de microondas, los cuales abren vórtex electromagnéticos que abren portales dimensionales. ¿Cómo detectaron esto los científicos? Pues se dieron cuenta que al momento de haber una eyección de masa coronal solar, pues normalmente la luz tarda 8 minutos en llegar del Sol a la Tierra, y de repente se va dando cuenta que llegaban emisiones de menos de 8 minutos, prácticamente instantáneas. En cuanto detectaban la explosión solar, pues ya se detectaban en la Tierra. Y dice, espérate, esto es ilógico, no puede ocurrir, tienen que pasar 8 minutos. Y no pasaban estos 8 minutos. Entonces empezaron a darse cuenta que había un medio a través del cual se transportaban o se teleportaban. Entonces, empezaron a detectar que a través de la magnetosfera y la excitación de las explosiones solares, de toda esta energía solar, al combinarse se producían agujeros de gusano, lo cual se conoce como portales dimensionales,
y entonces pues la luz y el plasma se pueden transportar prácticamente en nada de tiempo, porque el tiempo y el espacio se colapsan, como lo hemos visto anteriormente. Entonces, quiero terminar esta visión por parte de los mayas, de por qué es tan importante este periodo entre 2012 y 2025, ¿sí? Porque a partir del 21 de diciembre de 2012 se produce una apertura de portal dimensional entre el centro galáctico, que los mayas llamaban Hunahpu, que aquí lo vemos en la parte inferior del centro de la galaxia que está de canto, está de lado, y como en la parte del medio pues se emite este rayo, este famoso rayo violeta que se distribuye como huevo, ¿sí? Y que también se distribuye a lo largo del disco galáctico. Y que los mayas calcularon que iba a llegar un pulso electromagnético que tiende al tono de la luz violeta que iba a afectar nuestro sistema solar. Ahora, aquí hay una discusión muy interesante porque la realidad, según los mayas, son serpientes, tanto pequeñas como grandotas, y según ellos hay serpientes grandes que se comen a las pequeñas. Pero en realidad, si nosotros lo interpretamos dentro de la cosmología maya, cuando una serpiente grande se come una pequeña, lo que estamos presenciando es un portal dimensional y que se traga otro más pequeño. O cómo interactúan portales pequeños con portales cada vez más grandes. Aquí la pregunta es, ¿cómo se puede abrir un portal dimensional? ¿Qué tan grande puede ser un portal dimensional? Pues un portal dimensional puede ser tan pequeño como un átomo, molécula, ¿sí? Tan pequeño como una célula, como un cuerpo humano, como una montaña, el planeta Tierra o el Sol, grupo estelar, centro galáctico. Los portales pueden ser tan grandes como el cuerpo que se manifiesta en sí, ¿sí? Entonces, en este punto, si nosotros empezamos a cambiar y a switchar nuestra mentalidad dentro de la cosmología maya, el Sol es la cabeza de la serpiente, es una cabeza de serpiente. Por eso en el calendario de los nahuatlacas, de los aztecas, ¿sí? Se representa al sol con una cara sacando la lengua, ¿sí? La lengua representa pues una eyección solar, ¿sí? Una explosión solar, ¿sí? Y la cara es una conciencia. Y si nosotros pudiéramos ver dentro de la lengua, dentro de la boca del sol, veríamos el centro galáctico, según esta cosmología, ¿sí? Porque estamos viendo un portal dimensional. Entonces vemos aquí precisamente cómo al haber una explosión solar, lo que es la malla del espacio-tiempo se tuerce, ¿sí? Y al torcerse se abren portales dimensionales. Los mayas predijeron que entre este periodo de 2012 y 2025 se iban a abrir una cantidad de portales dimensionales enormes y que íbamos a empezar a experimentar realidades pues, totalmente diferentes, realidades tal vez nunca vistas. Esto implica el que puedan reaparecer especies ya extintas de animales o que puedan aparecer especies no conocidas de animales, ¿sí? Esto implica el poder ver fenómenos naturales nunca vistos, implica también ver, por ejemplo, fenómenos celestiales del cielo, también nunca vistos, y inclusive hasta criaturas en el cielo hechas de plasma, criaturas con vida, hechas del cuarto estado de la materia. Esto ya empezamos a hablar el tema de los ovnis biológicos, ¿sí? Entonces, el tema de los portales dimensionales es muy extenso y dentro de la cosmología maya pues nos dan, la verdad, una gran espectro, una gran amplitud y pues esto lo estamos heredando por parte de nuestros abuelos, por parte de los ancianos
y pues nada más es abrir un poquito la mente más allá de la imaginación y empezar a interactuar más allá de lo evidente y pues definitivamente pues empezar a experimentar esta y otras realidades. Muy interesante tu presentación. Yo tengo varias Ajá, preguntas, no sí, te dime. quise interrumpir para que no te cortara yo el hilo de tu presentación, pero Ujú, mira, te voy a hacer dos preguntas en particular. Espero que no se nos corte el tiempo de la grabación. adelante. Me llamó la atención una ilustración que pusiste donde explicabas que está el dragón o la serpiente y está saliendo un hombre. Ajá. Esa misma ilustración, yo la he visto, ahorita no recuerdo, pero de manera inversa. Es decir, en vez de que el hombre salga de las fauces, está entrando. Entonces, Ujú. ¿cuál explicación tendrías para la otra parte cuando el hombre está entrando a las fauces del animal? Es muy fácil. Uno representa la entrada a un portal dimensional y la otra representa salida de la puerta, Oh, ¿sí? bien. Es como cuando Eh, entras a un centro de convenciones que dices, por acá está la entrada y por allá está la salida. Pero desde el punto de bien, vista maya o desde el punto de vista azteca, ¿no? De nuestros ancestros. sí. Ahora, la siguiente pregunta, algo que también me llamó la atención fue, hablaste tú del silicio y se ha hablado Ujú, mucho de que nosotros estamos viviendo en un mundo de carbón, donde el elemento principal ujú. es carbono. ¿Sería entonces cierto lo que dicen que en un momento determinado esos mundos que están basados en el silicio están más adelantados que nosotros? Mira, no necesariamente, no necesariamente. O sea, somos unidades de carbón, eso es bien sabido biológicamente hablando. Somos unidades de carbón, ¿sí? Porque el carbón es la base de la vida en muchos aspectos. Y sabemos que existen criaturas, ¿sí? Organismos, microorganismos, que no dependen del oxígeno y que están hechos en base a silicio, ¿sí? Sí, Estamos hablando de organismos biológicos. La verdad es que siempre la naturaleza, la madre naturaleza nos da sorpresas que rebasan la ficción. Ujú. Y esto lo conocían muy bien nuestros ancestros. Definitivamente, si nosotros entendemos el aspecto de las dimensiones y empezamos a ejercitar nuestra forma de pensamiento, nuestra mente, a esta y las muchas realidades, ¿cómo vería yo la realidad en primera dimensión? ¿Cómo vería yo la realidad en dos dimensiones, en tres dimensiones, en cuatro dimensiones, en cinco dimensiones? Hacer estos ejercicios mentales nos puede ayudar mucho para entender otras realidades, y eso lo hacían los mayas todo el tiempo. De ahí nació, por ejemplo, pues todo lo que nos es puede, la idiosincrasia mexicana, la tradición mexicana del hablar de doble sentido, el triple sentido, el cuádruple sentido, lo que conocemos vulgarmente como el albur, ¿sí? Recordamos ese juego de serpientes y escaleras, el experimentar realidades de un punto a otro. Entonces, definitivamente, cuando estamos hablando de unidades de silicio y de carbono, pues podrían tener inteligencias equiparables, conciencias equiparables, estando bajo la premisa de que la conciencia no es exclusiva del material, ¿sí? Porque los materiales son tridimensionales. Entonces, si nosotros nos extendemos a cuarta, quinta, sexta dimensión, pues da igual que sea en silicio, da igual que sea en carbono, da igual que sea en oro o en otros materiales. No bien. sé si eso contesta tu pregunta. Sí, sí, sí. Y por último, Guillermo, hablaste de que los mayas tenían perfectamente conceptualizado un tiempo. A ver si lo comprendí de esta manera. Pasado, presente y futuro es uno solo. Sí,
Sí. Por eso los mayas decían, hablaban del no tiempo. Mm, sí, sí, sí. Y el maya te decía, vive el eterno presente. Porque lo que es real es el ahora. El Sí, claro. mañana, el mañana vendrá, no existe todavía. El pasado ya pasó, tampoco existe. Lo que existe es el hoy. Yo te agradezco muchísimo nuevamente tu tiempo, Guillermo, preparar esta presentación, en estos momentos mostrarla. Así es que nuevamente me siento muy honrado con tu presencia, presentación, y para mí lo único que resta decirte es hasta pronto, Guillermo. Sí, muchas gracias y pues nos vemos para la próxima y esperamos tener la oportunidad de seguirles compartiendo todo este conocimiento. Gracias. Muchísimas gracias.